¿Te has dado cuenta de que muchas de las cosas que haces en realidad no las haces por ti? Las haces para que te vean, para que te reconozcan, para que te validen, para sentir que vales. Y no es tu culpa. Así te enseñaron a medir tu valor en base a la reacción de los demás, en base a los aplausos, en base a la aprobación. Pero aquí está la verdad. El ego quiere validación. El alma quiere paz. Y esa diferencia cambia toda tu vida. Porque puedes tener atención. Puedes tener reconocimiento. Puedes tener éxito. Y aún así, no sentirte en paz. Si este tipo de contenido resuena contigo, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí no venimos a decirte lo que quieres escuchar. Venimos a decirte lo que necesitas ver. Porque el ego nunca está satisfecho. Siempre quiere más. Más atención. Más reconocimiento. Más pruebas de que eres suficiente. Y cuando lo consigue, se siente bien, sí. Pero solo por un momento. Después vuelve el vacío. Después vuelve la duda. Después vuelve la necesidad. Y entras en un ciclo. Donde haces, no porque quieres, sino porque necesitas sentirte validado. Y eso, cansa. Cansa más de lo que imaginas. Porque estás sosteniendo una imagen. Una versión de ti, que se ve bien. Pero que no siempre se siente bien. Y mientras tanto, el alma está en silencio. Esperando. No compite. No exige. No te presiona. Solo quiere algo muy distinto. Paz. Pero no una paz superficial. No una paz de todo está perfecto. Sino una paz que se siente, incluso cuando no todo lo está. Una paz que no depende de cuántos te validan, sino de qué tan en coherencia estás contigo. Y ahí empieza la verdadera pregunta. ¿Estás viviendo para que te validen? ¿O para estar en paz? Y esa pregunta no es tan simple como parece. Porque el ego no se presenta como ego. Se presenta como ambición, como disciplina, como ganas de crecer. Y por eso es tan difícil detectarlo. Porque puedes estar avanzando, logrando cosas, siendo constante, y aún así, estar siendo dirigido por la necesidad de validación, no por tu verdad. Y la diferencia es sutil, pero profunda. Cuando el ego está al mando, siempre hay tensión, siempre hay comparación, siempre hay una sensación de no es suficiente. Puedes lograr algo, y en lugar de disfrutarlo, ya estás pensando en lo siguiente, en lo que falta, en quién lo está haciendo mejor que tú, en cómo mantener esa imagen. Y eso nunca se detiene. Porque el ego no busca paz. Busca confirmación constante. Busca pruebas. Busca que el mundo le diga si vales, si eres suficiente, si eres alguien. Pero aquí está el problema. Si necesitas que el mundo te confirme tu valor, siempre vas a depender del mundo. Y eso te vuelve inestable. Porque un día te aplauden, y al siguiente te ignoran. Un día te validan, y al siguiente te cuestionan. Y entonces, tu paz también sube y baja, dependiendo de lo externo. Pero el alma funciona distinto. El alma no necesita pruebas. No necesita compararse. No necesita demostrar. Solo necesita coherencia. Porque cuando estás en coherencia, no importa tanto si te ven, si te aplauden, si te reconocen. Hay algo dentro de ti que se siente en paz. Y esa paz no es euforia, no es emoción intensa. Es más silenciosa, más estable, más real. Y cuando empiezas a sentirla, te das cuenta de que nunca la ibas a encontrar afuera. Y cuando empiezas a darte cuenta de eso,
También empiezas a ver algo incómodo. ¿Cuántas cosas en tu vida estaban construidas desde el ego? Decisiones, metas, relaciones, incluso la forma en la que te muestras al mundo. Empiezas a notar que muchas veces no hacías las cosas porque realmente querías, sino porque querías ser visto, ser aprobado, ser reconocido. Y eso pega, porque no es fácil aceptarlo. No es fácil reconocer que muchas veces no eras tú el que elegía. Era tu necesidad de validación. Pero ese momento, ese darte cuenta, es clave. Porque ahí es donde empieza el cambio real. No cuando haces más, sino cuando ves desde dónde lo haces. Y ahí empiezas a notar la diferencia. Cuando haces algo desde el ego, siempre hay ruido. Siempre hay prisa. Siempre hay una sensación de presión. Como si tu valor estuviera en juego. Pero cuando haces algo desde el alma, se siente distinto. Más ligero. Más claro. Más en paz. No porque sea fácil, sino porque es coherente contigo. Y esa coherencia se empieza a volver más importante que la aprobación. Más importante que el reconocimiento. Más importante que quedar bien. Y ahí es donde todo se empieza a reordenar. Porque ya no decides en base a lo que se ve bien. Empiezas a decidir en base a lo que se siente verdadero. Y cuando empiezas a decidir desde lo que se siente verdadero, empiezas a incomodar a otros. Y a ti también. Porque ya no estás jugando el mismo juego. Ya no estás buscando caerle bien a todos. Ya no estás diciendo sí, cuando quieres decir no. Ya no estás adaptándote, para encajar. Y eso rompe dinámicas. Personas que estaban acostumbradas a cierta versión de ti, empiezan a notarlo, a cuestionarlo, a incomodarse. Porque ya no eres tan predecible. Ya no eres tan fácil de leer. Ya no respondes igual. Y entonces aparecen comentarios, juicios, distancia. Y ahí es donde muchos retroceden. Porque el ego odia perder validación. Prefiere traicionarse antes que perder aprobación. Prefiere encajar antes que ser real. Pero el alma no negocia eso. El alma prefiere paz, aunque cueste, aunque incomode, aunque implique perder ciertas conexiones. Y ahí es donde viene una de las decisiones más importantes. ¿Sigues siendo quien esperan que seas? ¿O empiezas a ser quien realmente eres? Y no es una decisión que tomas una vez. La tomas todos los días. En cosas pequeñas. En lo que dices. En lo que aceptas. En lo que permites. En lo que eliges. Porque cada vez que te eliges, pierdes un poco de validación. Pero ganas algo mucho más profundo. Te ganas a ti. Y cuando empiezas a ganarte a ti, empiezas a perder algo que antes parecía indispensable. La necesidad de gustarle a todos. Ya no estás midiendo cada palabra. Ya no estás pensando todo el tiempo. ¿Cómo se verá esto? ¿Qué van a pensar? ¿Les va a gustar? Empiezas a ser más natural. Más directo. Más tú. Y eso, libera. Porque no hay nada más pesado que vivir actuando. Que vivir cuidando cada movimiento. Que vivir sosteniendo una imagen. Para no perder aprobación. Y aquí pasa algo interesante. Cuando dejas de buscar validación, paradójicamente, empiezas a conectar más real con las personas. Porque ya no estás intentando agradar. Estás siendo. Y eso se siente. Pero ojo. No todos se quedan. Porque no todos están listos para algo real. Muchos prefieren lo cómodo. Lo superficial. Lo que no cuestiona. Lo que no incomoda. Y está bien. Cada quien está en su proceso.
Pero tú ya no puedes volver a lo mismo. Porque ya viste, ya entendiste, ya sentiste. Y cuando eso pasa, algo dentro de ti cambia para siempre. Porque ya no puedes engañarte igual. Ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes regresar a buscar validación, como antes. Porque ahora, cada vez que lo haces, se siente vacío. Se siente forzado. Se siente falso. Y eso es una señal clara de que ya no perteneces a ese nivel. No porque seas mejor, sino porque ya no eres el mismo. Y cuando ya no eres el mismo, también cambia lo que te llena. Lo que antes te emocionaba, ya no te mueve igual. Lo que antes te hacía sentir importante, ahora se siente vacío. Y eso puede confundirte. Porque piensas, ¿qué me está pasando? ¿Por qué ya no disfruto lo mismo? Pero no es que perdiste algo. Es que estás soltando lo que ya no te representa. Porque el ego se alimenta de estímulos rápidos. De atención. De reconocimiento. De sentir que estás por encima o a la altura de otros. Pero el alma se nutre de cosas más profundas. De coherencia. De calma. De verdad. De momentos simples, pero reales. Y claro, eso no es tan estimulante al inicio. No tiene el mismo rush. No tiene la misma intensidad. Pero tiene algo que el ego nunca puede darte. Estabilidad. Porque el ego sube y baja. Te emociona y luego te vacía. Te llena por momentos y luego te exige más. Pero el alma se sostiene. No necesita tanto. No depende tanto. Y cuando empiezas a conectar con eso, tu vida cambia de ritmo. Se vuelve menos acelerada. Menos reactiva. Menos impulsiva. Y más consciente. Más presente. Más real. Y aunque al inicio se siente raro, porque no hay tanto ruido, no hay tanta intensidad, poco a poco, empiezas a notar algo. Te sientes más en paz que antes. Y esa paz no es algo que el ego entienda. Porque el ego necesita movimiento. Necesita ruido. Necesita estar buscando algo. Comparándose. Midiéndose. Demostrando. Por eso, cuando empiezas a sentir paz, una parte de ti se inquieta. Se aburre. Se desespera. Y te empuja otra vez. A buscar validación. A subir algo. A demostrar algo. A compararte. A meterte en ese ciclo otra vez. Y si no estás consciente, vuelves. Sin darte cuenta. Porque el ego no se va. Solo pierde fuerza cuando lo ves. Por eso este proceso no es de eliminar el ego. Es de dejar de obedecerlo. Dejar de creerle todo. Dejar de reaccionar automáticamente. Y empezar a observarlo. Cuando quieres impresionar. Cuando quieres demostrar. Cuando quieres que te validen. En lugar de actuar de inmediato. Te detienes. Observas. Y te preguntas. ¿Esto viene de paz o de necesidad? Y esa pregunta es clave. Porque poco a poco empiezas a elegir distinto. No siempre perfecto. Pero sí, más consciente. Y cada vez que eliges desde la paz, el ego pierde un poco de control. Y tú recuperas un poco de ti. Y cuando empiezas a recuperar partes de ti, también empiezas a notar algo muy claro. El ego siempre tiene prisa. El alma, no. El ego quiere resultados ya. Quiere respuestas ya. Quiere validación ya. No tolera esperar. No tolera el silencio. No tolera no saber. Por eso te empuja a hacer, a moverte, a reaccionar, a llenar cualquier vacío con lo que sea. Pero el alma se mueve distinto. No desde la urgencia,
sino desde la claridad. Y muchas veces, esa claridad tarda. No llega cuando tú quieres. Llega cuando estás listo. Cuando te callas un poco. Cuando dejas de forzar. Cuando dejas de correr. Y eso desespera al ego. Porque siente que no está pasando nada. Pero en realidad, está pasando lo más importante. Te estás alineando. Te estás limpiando. Te estás acomodando por dentro. Aunque por fuera no haya tanto movimiento. Y ahí es donde muchos se equivocan. Porque creen que si no hay acción, no hay avance. Pero no todo avance es visible. No todo crecimiento se nota de inmediato. Hay procesos que se están dando en silencio. Y que después cambian todo. Por eso, aprender a estar. Sin correr. Sin forzar. Sin llenar todo de ruido. Es parte del camino. Porque ahí es donde el alma empieza a tomar más espacio. Y cuando el alma empieza a tomar más espacio, el ego no desaparece. Se resiste. Empieza a hacer más ruido. Más pensamientos. Más dudas. Más necesidad de regresar a lo de antes. Porque siente que está perdiendo control. Y su forma de recuperarlo es confundirte. Te dice cosas como: ya no estás avanzando. Te estás quedando atrás. Otros están haciendo más que tú. Deberías estar haciendo algo. Y si no estás atento, le crees. Y vuelves a ese estado. De prisa. De comparación. De necesidad. Pero si te detienes, si observas, te das cuenta de algo. Esa voz no eres tú. Es un patrón. Es una programación. Es la forma en la que aprendiste a moverte en el mundo. Pero no es tu verdad. Tu verdad no grita. Tu verdad no presiona. Tu verdad no te hace sentir insuficiente. Tu verdad te da calma. Te da dirección, aunque no sea perfecta. Te da una sensación de esto es por aquí. Y cuando empiezas a distinguir eso, empiezas a tener poder. Porque ya no reaccionas a todo. Ya no te crees todo. Ya no te mueves desde cualquier impulso. Empiezas a elegir. Y ese momento, donde eliges no seguir al ego, es donde empieza tu verdadera libertad. Y esa libertad no se siente como te la imaginaron. No es euforia constante. No es felicidad todo el tiempo. No es ya no tengo problemas. Es algo más simple. Más silencioso. Pero más sólido. Es poder estar bien contigo. Incluso cuando no todo está bien afuera. Antes, tu estado dependía de muchas cosas. De cómo te trataban. De cómo salían las cosas. De lo que lograbas. De lo que los demás pensaban de ti. Pero ahora, empiezas a depender menos de eso. Porque ya no estás buscando sentirte suficiente a través de todo eso. Empiezas a sentirte suficiente sin tantas condiciones. Y eso cambia completamente tu forma de vivir. Porque ya no estás reaccionando a todo. Ya no estás tratando de controlar todo. Ya no estás persiguiendo constantemente algo. Empiezas a estar más presente. Más en ti. Más conectado. Y en ese estado, las decisiones cambian. Las relaciones cambian. Tu energía cambia. Porque ya no estás actuando desde la carencia. Estás actuando desde la plenitud. Y eso se siente distinto en todo. Porque cuando haces algo desde el ego, siempre hay tensión. Pero cuando haces algo desde la paz, hay claridad. Incluso si es difícil. Incluso si incomoda. Incluso si no todos lo entienden. Se siente correcto. Y esa sensación se vuelve tu guía. Y cuando esa sensación se vuelve tu guía, empiezas a confiar más en ti. No en tu mente. No en tus miedos. No en tus dudas. En ti. En lo que sientes.
en lo que sabes, sin poder explicarlo del todo. Y eso es algo que al ego no le gusta. Porque el ego quiere certezas externas. Quiere pruebas. Quiere validación. Quiere que todo tenga lógica. Pero este tipo de confianza no viene de ahí. Viene de haberte visto. De haberte cuestionado. De haberte enfrentado. De haberte elegido, incluso cuando no era fácil. Y por eso es más fuerte. Porque no depende de nada afuera. Depende de tu relación contigo. Y cuando esa relación se fortalece, dejas de buscar tanto. Dejas de dudar tanto. Dejas de compararte tanto. Porque ya no estás midiendo tu valor. Estás viviendo tu verdad. Y eso te da algo muy valioso. Dirección. No una dirección perfecta. No una dirección sin dudas. Pero sí una dirección que se siente correcta. Y eso basta. Porque ya no necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas no traicionarte. Y cada vez que haces eso, te vuelves más sólido. Más claro. Más tú. Y cuando te vuelves más tú, también empiezas a notar algo más. Ya no necesitas explicar tanto. Antes, sentías la necesidad de justificar tus decisiones. De hacer que otros entendieran. De validar lo que hacías. Pero ahora, si algo se siente correcto para ti, eso basta. No necesitas que todos lo aprueben. No necesitas que todos lo entiendan. Porque sabes que no todos están viendo desde el mismo lugar. Y eso te da libertad. Libertad de elegir, sin pedir permiso. Libertad de avanzar, sin tener que convencer. Libertad de ser, sin tener que explicarte todo el tiempo. Y eso es algo que el ego no tolera fácilmente. Porque el ego vive de la aprobación. De la reacción. De la respuesta externa. Pero cuando ya no dependes de eso, el ego pierde poder. Y tú, ganas paz. Porque dejas de estar dividido. Dejas de hacer una cosa, y pensar otra. Dejas de sentir una cosa, y mostrar otra. Empiezas a alinearte. Y esa alineación se siente como descanso. Como si por fin no tuvieras que estar sosteniendo dos versiones de ti. Y eso es más valioso de lo que parece. Porque cuando estás en paz contigo, no necesitas tanto del mundo. Y cuando no necesitas tanto, empiezas a vivir distinto. Y cuando empiezas a vivir distinto, también cambia lo que permites. Lo que toleras. Lo que eliges mantener en tu vida. Porque ya no estás dispuesto a perder tu paz, por encajar. Ya no estás dispuesto a traicionarte, por agradar. Ya no estás dispuesto a sostener dinámicas que no van contigo. Y eso se empieza a notar. En tus decisiones. En tus límites. En la forma en la que te relacionas. Porque ya no estás diciendo sí, desde el miedo. Estás diciendo no, desde el respeto. Y ese no, aunque al inicio incomoda, es una de las formas más claras de amor propio. Porque no viene desde el rechazo. Viene desde la claridad. Desde saber que sí eres. Y que ya no. Y cuando empiezas a poner límites desde ese lugar, tu vida cambia. Porque ya no estás dejando entrar todo. Ya no estás permitiendo cualquier cosa. Ya no estás sosteniendo lo que te quita paz. Y eso crea espacio. Espacio para lo que sí está alineado. Para lo que sí suma. Para lo que sí se siente real. Y aunque al inicio parezca que pierdes, en realidad estás filtrando. Estás ordenando. Estás afinando tu vida. Para que refleje lo que ya eres por dentro. Y cuando empiezas a afinar tu vida, también cambia tu relación con el éxito. Antes, el éxito era que te vieran, que te reconocieran, que te validaran, que otros dijeran, lo está haciendo bien. Pero ahora, empiezas a verlo distinto. El éxito ya no es impresionar.
Es estar en paz. Ya no es demostrar. Es ser coherente. Ya no es acumular. Es sentirte alineado. Y eso cambia completamente el juego. Porque puedes estar haciendo menos, pero sintiéndote mejor. Puedes estar avanzando más lento, pero con más claridad. Puedes tener menos ruido, pero más estabilidad. Y eso no siempre se ve, no siempre se aplaude, pero se siente. Y se siente fuerte. Porque ya no estás construyendo para afuera. Estás construyendo para ti. Y eso hace que todo tenga más sentido. Porque ya no importa tanto si otros lo entienden. Importa si tú lo sientes real. Y cuando algo es real para ti, no necesitas tanta validación. No necesitas tanta confirmación. No necesitas tanto aplauso. Porque hay algo dentro de ti que ya está tranquilo. Y cuando hay algo dentro de ti que ya está tranquilo, empiezas a darte cuenta de algo muy profundo. Nunca necesitaste tanto como creías. Nunca necesitaste tanta validación, tanta aprobación, tanta confirmación. Eso solo era el ego, intentando sentirse suficiente. Pero ahora, que empiezas a sentirte bien contigo, esa necesidad baja. Y con ella, baja el ruido, baja la presión, baja la ansiedad de tener que ser alguien. Porque ya no estás tratando de convertirte en algo. Estás reconociendo lo que ya eres. Y eso cambia tu forma de moverte. Porque ya no haces las cosas para llenar un vacío. Las haces porque realmente quieres hacerlas. Porque te nacen. Porque están alineadas contigo. Y eso se siente distinto. Más ligero. Más limpio. Más verdadero. Porque ya no hay una carga detrás. No hay una necesidad escondida. No hay una expectativa constante. Solo hay intención. Y presencia. Y en ese estado, todo lo que haces tiene más fuerza. Más impacto. Más sentido. Porque no viene desde la carencia. Viene desde la plenitud. Y cuando empiezas a moverte desde la plenitud, también cambia la forma en la que te relacionas con los demás. Ya no buscas que te completen. No buscas que te llenen. No buscas que te validen. Empiezas a compartir, no a necesitar. Y eso cambia todo. Porque cuando necesitas, te adaptas. Te callas. Te acomodas. Para no perder. Pero cuando compartes, eres más tú. Más claro. Más honesto. Más presente. Y eso crea conexiones distintas. Más reales. Más profundas. Más libres. Porque ya no están basadas en la carencia. Están basadas en la coherencia. Y claro, no todos pueden sostener eso. Porque muchas relaciones se construyen desde la necesidad. Desde el miedo. Desde el apego. Y cuando tú cambias, eso se nota. Y algunas conexiones se transforman o se terminan. Y aunque al inicio duele, también libera. Porque ya no estás sosteniendo vínculos desde la falta. Estás permitiendo relaciones desde la elección. Y eso es completamente distinto. Porque ya no estás con alguien porque lo necesitas. Estás porque quieres. Y cuando estás con alguien, porque quieres, también aprendes a estar contigo, sin huir. Sin llenar cada espacio con ruido. Sin buscar distracciones constantes. Sin necesitar siempre estímulo. Empiezas a estar en silencio. Y ese silencio, al inicio incomoda. Porque ahí no hay validación. No hay aplausos. No hay distracciones. Solo estás tú. Contigo. Y eso, al principio pesa. Porque empiezan a salir pensamientos. Dudas. Inseguridades. Cosas que antes evitabas sentir. Pero si no te sales. Si te quedas. Si lo atraviesas.
Ese mismo silencio se empieza a transformar. Deja de ser incómodo y empieza a ser paz. Porque ya no estás huyendo de ti. Estás contigo. Y eso es algo que el ego no soporta. Porque en el silencio no puede alimentarse. No hay validación. No hay comparación. No hay estímulo externo. Y por eso, muchas personas evitan el silencio. Pero ahí es donde el alma respira. Es donde se acomoda. Es donde se siente. Y cuando empiezas a habitar ese espacio, ya no necesitas tanto del mundo. Porque ya no te estás escapando de ti. Y cuando dejas de escaparte de ti, empiezas a entender algo que antes no veías. No todo lo que querías era realmente tuyo. Muchas de esas ganas, muchos de esos objetivos, muchas de esas decisiones, venían del ego. De querer demostrar. De querer encajar. De querer ser alguien frente a otros. Y ahora, al verlo con claridad, empiezas a soltar. No porque no puedas lograrlo, sino porque ya no lo necesitas. Y eso es libertad. Porque ya no estás corriendo detrás de todo. Ya no estás intentando sostener todo. Ya no estás cargando con metas que no te representan. Empiezas a elegir mejor. Más simple. Más alineado. Y eso hace que tu vida se sienta más ligera. Más ordenada. Más en paz. Porque ya no estás dividido. Ya no estás persiguiendo algo que no va contigo. Estás caminando hacia lo que sí eres. Y eso no siempre es lo más llamativo. No siempre es lo más aplaudido. Pero sí es lo más real. Y cuando algo es real, no necesita tanto ruido. Se sostiene solo. Se siente solo. Se vive solo. Y cuando empiezas a vivir algo que se sostiene solo, te das cuenta de algo que cambia todo. Nunca fue necesario tanto esfuerzo para ser suficiente. Nunca fue necesario demostrar tanto. Ni impresionar tanto. Ni correr tanto. Eso solo era el ego, intentando llenar un vacío. Pero ese vacío no se llenaba con validación. Se llenaba contigo. Y ahora, ¿qué empiezas a habitarte? ¿Qué empiezas a escucharte? ¿Qué empiezas a elegirte? Ese vacío desaparece. No porque todo esté perfecto, sino porque ya no estás dividido. Ya no estás peleando contigo. Ya no estás intentando ser algo que no eres. Y eso es una forma de paz que el ego nunca puede darte. Porque el ego siempre quiere más. Pero el alma, cuando está en su lugar, no necesita tanto. Y ahí es donde entiendes que no tienes que dejar de hacer cosas, ni dejar de crecer, ni dejar de avanzar. Solo tienes que dejar de hacerlo desde la necesidad y empezar a hacerlo desde la coherencia. Porque puedes tener metas, puedes construir, puedes lograr. Pero si lo haces desde la paz, todo cambia. Porque ya no estás buscando llenarte. Estás expresando lo que ya eres. Y cuando empiezas a expresar lo que ya eres, todo se vuelve más simple, más claro, más verdadero. Ya no estás buscando ser suficiente. Ya no estás persiguiendo validación. Ya no estás viviendo para impresionar. Estás viviendo para estar en paz. Y eso lo cambia todo. Porque el ego siempre te va a empujar, a demostrar, a compararte, a necesitar que te vean. Pero ahora, ya sabes distinguir. Ya sabes escuchar. Ya sabes cuando viene desde la carencia. Y cuando viene desde la coherencia. Y eso es conciencia. No se trata de eliminar el ego. Se trata de no dejar que dirija tu vida. De no obedecer cada impulso. De no creerte cada pensamiento. Y empezar a elegir. Desde un lugar más profundo. Más tranquilo.
más real. Porque al final, no se trata de cuánto lograste, ni de cuántos te validaron, ni de cuánto te reconocieron. Se trata de algo mucho más simple. Estás en paz contigo. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti lo necesitaba escuchar. Así que suscríbete. Activa la campanita. Y sigue profundizando en este camino. Porque no es un camino de perfección. Es un camino de verdad. Gracias por estar aquí.